Amén, gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Y es miércoles, y al ser miércoles estamos nosotros viendo todo lo relacionado con el tema del futuro en un curso que se llama Escatología Bíblica. Escatología, el estudio del futuro a la luz de la Sagrada Escritura. Y ya vamos en el capítulo 17 de Apocalipsis, ubíquese ahí por favor. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y vamos a hacer una lectura. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Alcanzamos hace 8 días, creo yo, según me acuerdo, a mirar hasta el versículo 2, es decir, donde dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Creo que eso fue lo que alcanzamos a ver, ¿cierto? Nosotros no alcanzamos a llegar hasta el versículo 3. Me hace el favor y me recuerda. Me ubica, por favor. Gracias. Corrobórelo ahí en su cuaderno, corrobórelo ahí en su estudio y me dice si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Gracias. ¿Cierto? Bueno, hasta el versículo 2. Bueno, aquí tenemos retos de interpretación. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, me llevó en el espíritu al desierto, vi a una mujer sentada, vi a una mujer. Eh, Aquí se comienza a comparar. A continuación se usa una metáfora. Se usa una ilustración por medio de la cual se compara al personaje del cual se está hablando desde el versículo 1, que dice que es la gran ramera. Bien. Que ya vimos, nosotros habíamos visto que era una ciudad, ¿cierto? Versículo 19 del capítulo 16. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del error de su ira. Entonces aquí en el versículo 19 se dice que es una ciudad. Aquí en el versículo 17 se dice que esa ciudad, hasta el momento ciudad, es una gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, quiere decir influencia sobre muchísima gente, porque las muchas aguas representan en la Biblia muchas personas, y que es una ciudad gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, es decir, corroborando lo de las muchas aguas, ¿no? Porque el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora llegado al versículo 3 dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi, esto es una visión, a una mujer. Ahora la ciudad mencionada en el capítulo 16, versículo 19, la ciudad se personifica en una mujer. Versículo 3. Pero hay que tener mucho cuidado, no mucho, muchísimo cuidado, cuando nosotros comenzamos a interpretar estas porciones de la Sagrada Escritura. Y mucho cuidado, ¿por qué? Mucho cuidado porque, a ver, si la gente llega hasta un versículo, interpreta un solo versículo, pues dirá, no, es que la Gran Babilonia es una ciudad, porque eso es lo que dice Apocalipsis 16, 19, pero llegaron hasta ahí y no leyeron más. No, es que la Babilonia es la gran ramera, porque eso es lo que dice 17.1. Sí, pero no leyó el capítulo 16, versículo 19, donde dice que también es una ciudad. No, pero es que la Babilonia es una mujer, dice claramente que es una mujer, o sea, es una mujer que aparecerá en el escenario
en el escenario profético. Sí, pero cuando usted dice que es una mujer, usted está ignorando que el capítulo 16, versículo 19 dice que es una ciudad y está ignorando que el versículo 3 dice que lo que Juan está teniendo ahí es una visión. Me llevó en el espíritu al desierto y vi. Eso es una visión que está teniendo. O sea, no está hablando literalmente de una mujer. Sí, no está hablando literalmente de una mujer. Lo que está ocurriendo en el versículo 3 es que Dios le está concediendo a Juan una visión. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Qué impresionante esto acá, ¿no? Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, hasta el momento nosotros hemos visto 3 bestias, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis. Muy bien. Aquí dice que la mujer está sentada sobre una bestia. Puede ser la bestia número 1, puede ser la bestia número 2 y puede ser la bestia número 3. O puede ser que aparezca una cuarta bestia. Cuando digo que hasta el momento hemos visto 3 bestias, es porque la primera que apareció, también es bestial. También es agresiva, también es violenta, también es brutal. No sé si usted recuerde cuál era. Si recuerde cuál fue. Fue la primerita que apareció. Apareció por ahí en el capítulo 12. Bueno, en resumen, usted debe identificar cuál es esa bestia escarlata que está llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, antes, ojo, antes de que usted ponga ahí algo en el chat como respuesta, usted debe estar seguro, porque lo que a continuación yo le voy a preguntar es la cita bíblica. O sea, lo que le voy a preguntar a continuación es la ubicación en la Sagrada Escritura. Así que piénselo muy bien antes de responder. ¿Cuál es esa bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Piénselo bien y responda, por favor. Muchas gracias. $30 más, gracias.
Me regala la cita bíblica, por favor, que corrobora lo que usted está diciendo. Gracias. Bien, entonces, comenzamos a leer. A ver, ¿quién contestó arriba? Marta León. La bestia que sube del mar es el anticristo. Y está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Bien, solamente lo que tenga la respuesta y la cita bíblica. Liliana, Apocalipsis 13:1, la bestia que sube del mar. Eh, mm, bueno, María Sánchez, la bestia que sale del mar y abajo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Natalia dice, la bestia que sale del mar, el anticristo, Apocalipsis 13:1. La bestia que sale del mar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ok. Yo le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes a conciencia tomó su cuaderno, hojeó hacia atrás? ¿Quién tomó la Biblia, hojeó hacia atrás, revisó hacia atrás y llegó a eso, a esa conclusión por, por su misma búsqueda? ¿Quién? ¿Quién de ustedes logró llegar a esa conclusión por su misma búsqueda, por su mismo escudriñamiento? O sea, aquí queremos identificar al copión, ¿sí? Al que esperemos que conteste Germán, pues. Y lo que conteste Germán, pues yo lo copio y yo lo vuelvo a poner ahí. ¿Llegó usted a esa conclusión revisando hacia atrás? ¿Mirando hacia atrás? Ok, listo. Muy bien, la respuesta es correcta. La respuesta es correcta. La bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, claramente, ya se mencionó en el capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 1? Capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 17:3? Dice, una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, exactamente la misma. En Apocalipsis 13:1 no se nos da el color de la bestia, pero en Apocalipsis 17:3, otro dato. La bestia que sube del mar es color escarlata. El color escarlata. ¿Qué color es? El color escarlata. ¿Qué color es? Bien, muy bien, el rojo. Excelente. El rojo, ¿rojo qué? El rojo, ¿rojo qué? Bien, pero antes de que sea ese rojo, ojo, antes de que sea ese rojo, es el rojo versículo 2. ¿Sí? Es el rojo versículo 2. Vaya al versículo 2 y regáleme una tonalidad de rojo, por favor. Es el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, versículo 2. ¿Lo encontró? Es muy fácil, ¿cierto? Muy bien, ok.
¿El rojo cuál? El rojo vino. Primeramente es el color rojo vino. Color vino rojo. Rojo vino. Muy bien. Y aunque entre los vinos hay una gran tonalidad de rojos, pues se refiere a ese vino que es rojo oscuro. Rojo lanzándose como el vino tinto, antes de que sea el rojo sangre, ¿sí? Porque ya recuerde usted, en Apocalipsis, capítulo 6, se habló de un caballo color bermejo. ¿Y se acuerda lo que usted respondió allá cuando yo le pregunté cuál es el color bermejo? Usted dijo que el color bermejo era cuál. Yuhu. Que el color bermejo era cuál, rojo. Y le pregunté, ¿rojo qué? Y usted respondió allá, ah, el bermejo es el color rojo, 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 yuhu, buenas, aló, rojo, bermejo, rojo, rojo, yuhu, no puede ser que se acordó de lo de Apocalipsis 13, pero no se acuerde de lo de Apocalipsis capítulo 6. Yuhu, hey. No, algunos se enredaron y se volvieron un 8. No, color bermejo es el color rojo, claro. Y el escarlata es el color rojo, sí. Solamente que el bermejo es el rojo sangre. Y el escarlata es el rojo vino. Ya. Ahora intercambiado las dos cosas, pues el bermejo es primeramente color rojo sangre. Después puede ser color rojo vino. Mientras que el escarlata es primeramente color rojo vino y después color rojo sangre. Como quiera que sea, está evidenciando algo de tonalidad rojiza. Eso es lo que está evidenciando. ¿Sí? Sí. O sea, no diga que el bermejo es escarlata y el escarlata es bermejo porque nos dejó locos absolutamente a todos. No. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Note, note dónde está esta mujer. Esta mujer, o en qué posición más bien se encuentra. Esta mujer está sentada sobre la bestia que sube del mar. Y si está sentada sobre la bestia que sube del mar, ¿qué quiere decir? Otra pregunta que requiere una interpretación muy cuidadosa, una interpretación quirúrgica. Le estoy haciendo la pregunta y usted contesta. Que está sentada sobre la bestia que sube del mar. Uy, ¿cómo así? Pues a ninguno se le debería dificultar porque eso ya lo expliqué. Yo lo expliqué cuando pasé por el versículo 1, de modo que, por favor, responda y responda rápido. Muchas gracias. ¿Qué significa eso? Que está sentada. No dónde está sentada, sino qué significa eso de que está sentada. En este caso, versículo 3, sobre la bestia que sube del mar. ¿Qué significa eso? Significa, yuhu, buenas, hey, ah,
por ahí vamos. Más o menos. Yuhu. Bueno, nos estamos demorando demasiado, ¿cierto? Respondiendo a una pregunta que ya habíamos contestado en el versículo 1, porque pasamos por allá y dijimos, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Que las muchas aguas representan a las multitudes de personas. Y eso de que está sentada sobre muchas aguas quiere decir que tiene que sobre multitudes de personas. Que ya habíamos pasado por ahí muy bien, Magda Xiomara. Estamos cayendo en cuenta muy tarde, por favor. Nos estamos demorando demasiado. Son las 6:30 de la tarde y no hemos podido avanzar. Y lo único que yo he hecho hasta el momento es preguntar cosas. Dese cuenta, lo único que he hecho hasta el momento es preguntar cosas que ya habíamos aprendido. Porque al preguntarle sobre el caballo rojo bermejo en Apocalipsis 6, eso ya lo habíamos visto. Que cuál es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, eso ya lo habíamos visto. Que qué significa que está sentada, eso ya lo habíamos visto. Que cómo así que es una ciudad, pero cómo así que es la gran ramera, eso ya lo habíamos visto. Mira, hasta el momento no hemos visto nada nuevo, no hemos podido adelantar. Y regáleme a la manito en alto, por favor, de quien está ahí al frente realmente, de quien está concentrado, quien está ahí con su Biblia abierta, con su cuaderno abierto, con su lapicero. Regáleme la manito en alto, por favor. Gracias. Que no nos queda sino media hora de exposición y no hemos podido enseñar nada nuevo porque nos estamos demorando demasiado en responder lo que ya nos habían enseñado. Entonces le pido por favor, un poco más de concentración, ¿cierto? Si es el perrito, dígale chiste, 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 ahorita no. Si es el niño, dígale lo mismo. Si es el niño, dígale chiste, 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 ahorita no. No, no, no porque nos desconcentramos y entonces no avanzamos. ¿Listo? Ok, listo. Entonces está sentada sobre la bestia que sube del mar. ¿Qué quiere decir qué? Lo que quiere decir es, cuando usted habla de influencia, lo que quiere decir es en un párrafo o en una frase. Lo que quiere decir es qué. Explíqueme esa relación entre la mujer de la visión y la bestia de la visión. Explíquemela, por favor. A ver cómo la entiende usted. A ver cómo la interpreta usted para que todos la podamos entender. Por favor, gracias. Está sentada. Pues es que es muy fácil de entender. ¿Sí? Porque es que es una bestia montada. Entonces, si es una bestia montada, no, pero no me regale una palabra, no, regáleme la explicación del asunto. ¿Cuál es la explicación del asunto? ¿Cómo así que la mujer monta la bestia? ¿Cómo así que la bestia es montada por una mujer? ¿Qué significa eso? No, 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 aquí estamos hablando de la bestia, no estamos hablando de las muchas aguas. ¿Significa qué? En la visión del versículo 3. ¿Significa qué? ¿Significa qué? Estamos hablando de la bestia, ¿no? Estamos hablando de un solo individuo que es la bestia que sube del mar. De eso estamos hablando. O sea, ya no estamos hablando del versículo 1. Ahora estamos en el versículo 3. Ya no estamos en el versículo 1. Estamos en el versículo 3. Y en una frase, ¿qué significa? ¿Cierto? A ver, si yo soy un niño y entonces yo comienzo a leer lo que usted está escrito, ¿sí? Esto, si no lo entiende un niño, porque el reino de los cielos se tiene que recibir como lo recibiría un niño. Pero entonces, si un niño comienza a leer lo siguiente, sobre muchos reinos, A, dirige, A, que viene con autoridad, A, influencia, A, autor, pero el niño no entiende. Es una frase contundente que aclare lo que estamos preguntando. ¿Qué es lo que significa? Pues significa literalizando, porque es que otra vez el problema es que usted pasa a interpretar lo que todavía no se ha literalizado, porque aquí lo que Juan está viendo en una visión es claramente literalizando a una bestia que está montada por una mujer. O sea, una mujer que monta una bestia.
Y cuando yo le digo a usted que usted monta una bestia, o sea, usted monta un caballo, usted monta una yegua, usted monta un burro, usted monta un asno, usted monta un elefante, pues claramente lo que está diciendo es, sin utilizar tanto tecnicismo ni tanta palabra sofisticada, claramente lo que está diciendo es, bueno, espero se esté entendiendo, ¿sí? Espero se esté entendiendo. Eso, muy bien, muy bien, eso. Ok, esto en términos literales. Pues si usted monta un caballo y usted toma las riendas del caballo, quiere decir que usted controla, usted dirige, usted gobierna, usted lleva... Pero eso se tenía que decir en esta frase así. O sea, podría perfectamente usted plantear un ejemplo. Pues eso es cuando una persona monta sobre un caballo y agarra la rienda. ¿Qué quiere decir? Que el caballo de ahí en adelante, el caballo con toda su grandeza, el caballo con toda su fuerza, el caballo con todo su ímpetu, el caballo con toda su braveza, el caballo con todo y su resoplido, pero va a ser guiado, dirigido, movido para donde su jinete lo lleve. En este caso la mujer es un jinete, la mujer es el jinete de la bestia que sube del mar. Y si la mujer es el jinete de la bestia que sube del mar, eso quiere decir que la mujer hace con la bestia que sube del mar lo que la mujer quiera. Qué tenaz, ¿no? Qué tenaz esto. Bien, eso en el versículo 3. Y la mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sigue la visión, ¿no? Y la mujer, ¿cuál mujer? El versículo 3. Estaba vestida, ok, de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata, ok. ¿Cuál es el color púrpura? Regáleme ahora cuál es el color púrpura. Color púrpura, ¿qué tonalidad es? Color púrpura es muy bien, es un morado. Ok, color púrpura es un morado. Y el escarlata, pues ya lo sabe usted, que es un color rojo vino. Dice que la mujer se viste con esas tonalidades, que son tonalidades muy llamativas, ¿no? El púrpura es un color llamativo. El rojo vino, cuando el vino rojea, dice la Sagrada Escritura, pues son colores bien llamativos. Lo que podríamos llamar en este tiempo como un verde fosforescente, un naranja fosforescente y esos colores fluorescentes, fosforescentes, algo así. Lo que quiere decir es que la mujer llama la atención, realmente llama la atención por cómo se viste. Aparte de que eso de púrpura y escarlata, en los tiempos de la Biblia ni siquiera eran colores. ¿Cómo así que ni siquiera eran colores? No. ¿Se acuerda de Lidia? Livia. En el Nuevo Testamento era vendedora de púrpura. Y cuando dice que era vendedora de púrpura, ¿a qué se refiere? ¿Cómo así que vendía púrpura? Vendía púrpura quiere decir que vendía morado. ¿Cómo así que vendía morado? Sí, ella vendía cosas, prendas de vestir, telas de ese color. Todo lo que vendía ella era de ese color, púrpura. Al decir que vendía púrpura, quiere decir que ella vende lienzos, que ella vende telas teñidas de ese color. No se le imagine nunca con cargando una cajita con un poco de tintes y un poco de anilinas. No. Se la tiene que imaginar cargando telas, sobre todo telas, lienzos de ese color, púrpura. Era la única manera de hablar de tela color púrpura, no ya vende púrpura. O sea, una cosa que era difícil en ese tiempo de conseguir, una cosa bien elegante, una cosa bien sofisticada, una cosa por lo tanto bien cara. No cualquiera podría vestirse de púrpura. Y eso es lo que vendía esta mujer. Entonces aquí el escarlata y el púrpura ni siquiera son colores, sino cosas teñidas de esos colores. En este caso, prendas de vestir teñidas de esos colores.
La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que repito, son colores bien llamativos, ¿no? Se vestía de una manera bien llamativa, de una manera bien elegante, de una manera bien sofisticada, de una manera bien costosa. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, sigue, muy llamativa, muy ostentosa. Ahora sí, se está vistiendo de púrpura escarlata y se está vistiendo con oro y con piedras preciosas y con perlas. Y si tiene en su mano un cáliz nada más y nada menos que de oro, entonces hábleme usted de la condición económica de la mujer. ¿Cuál sería la condición económica de la mujer? Sí, pues definitivamente ya no compraba su ropa en el centro, definitivamente no la pedía por Temu, ¿sí? Sino que la mujer vestía cosas bien exclusivas. Es que el púrpura era algo bien exclusivo. El escarlata era algo bien exclusivo. El oro ni se diga, las piedras preciosas ni se digan, las perlas ni se digan. Y tenía en la mano un cáliz, o sea, ¿dónde bebe ella? ¿Sí? El cáliz es el pocillo de ella, para que nos entendamos. El pocillito de ella, no era el pocillo ese desorejado o que le falta un pedacito, no, no. No era el pocillito ese familiar que va pasando de la abuela a la hija, de la hija a la... No, ese era el pocillo en oro, era un cáliz de oro, era una copa de oro. En ese cáliz bebía, en ese cáliz se tomaba su vino, su té, su aromática, en este caso es su vino, ¿no? Le gustaba el vino. Le repito, no se compra, no se compra la ropa por ahí en el centro, ni siquiera ahí en el centro comercial de la esquina, no. Ella no usa ropa de centro comercial, ella usa diseños exclusivos, ella usa cosas muy costosas, muy llamativa en su vestimenta, muy llamativa en sus adornos, muy llamativa en cómo se acicala. Es esa clase de mujer la que se está describiendo acá. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, que es fornicaria, ya se había dicho en el versículo 2, frase final. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Ok, de eso está lleno el cáliz. Pero dice que el cáliz está lleno de abominaciones y de inmundicia. Recuerde que es una visión, ¿no? A ver, si alguno se está imaginando aquí una mujer y entonces lo está inmediatamente relacionando con alguna mujer de la historia. Yo he escuchado locos que dicen, esa mujer era Cleopatra, y ahí se habla de una mujer, y esa mujer era Cleopatra. O sea, siempre tratando de relacionarlo con alguna mujer, se les olvida que es que esto es una visión. Y entonces ese cáliz que se dijo en el versículo 2 que estaba lleno de vino, en el versículo 4 dice, ese vino son las abominaciones y las inmundicias. Ahora, abominaciones. A los ojos de Dios, a los ojos de Dios, busque Deuteronomio 7, versículo 25, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Si es tan amable, gracias. Dicen, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Pregunta. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y versículo 26, se menciona el pecado de la abominación y se explica claramente cuál es el pecado de la abominación a los ojos de Dios. Responda usted, ¿cuál es el pecado de la abominación a los ojos de Dios? ¿Qué es, entre otras cosas, no porque hay otras cosas también, pero fundamentalmente, qué es abominación a los ojos de Dios? Cuatro respuestas, tres, seis, ocho. Falta la mitad de las respuestas.
Abominación a los ojos, abominación a los ojos. A ver, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas. ¿De qué? De esas esculturas de los dioses. Para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, porque es abominación. No traerás cosa abominable. ¿Qué es una cosa abominable? Una cosa abominable es una escultura de un dios. No traerás cosa abominable a tu casa. O sea, abominación es la idolatría. Cualquier clase de idolatría a los ojos de Dios es una abominación. El que idolatra ese santo, esa santa, esa imagen, ese yeso, esa piedra, ese mármol. El que idolatra esa capilla, el que idolatra al muerto, el que idolatra al vivo. Porque hay mujeres que idolatran a sus maridos y hay maridos que idolatran a sus esposas y las han endiosado y los han endiosado y cuidado se los tocan. Y hay madres que han endiosado a sus propios hijos y cuidado se los tocan. Y hay abuelas que han endiosado a sus propios nietos y cuidado se los tocan. Cualquier clase de idolatría es una abominación a los ojos de Dios. Y claramente se dice, ni se le ocurra llevar una cosa abominable a su casa. ¿Cómo así llevar una cosa abominable a su casa? ¿Qué es lo que no puede llevar a su casa cuando dice no lleve ninguna cosa abominable a su casa? ¿Qué es lo que no puede llevar a su casa? ¿Qué es lo que no puede entrar a su casa? ¿Qué es lo que no puede hacer parte de la decoración de su casa? ¿Qué? 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 Especifíqueme que no entiendo. Soy un niño y no entiendo. ¿Qué es lo que no puedo llevar a mi casa? Ninguna cosa abominable. ¿Cómo así? Lo que no puede llevar a su casa es... me gusta como lo escribe Germán. Muy bien. Germán ha entendido que es que, a ver, la respuesta tiene que ser completa. Una sola palabra no me da la idea completa. Sí, lo que tiene que llevar, a lo que no puede llevar la casa es imágenes de dioses. Imágenes de dioses. ¿Sí? No puede llevar a su casa cuadros de dioses o esculturas de dioses o nada de eso. Ahora, alguno dirá, el sofisticado, el refinado dirá, pero no, pero es que para mí es arte. Lo que para usted es arte, para otro es idolatría. Puede ser que usted no se vaya a persinar, se vaya a arrodillar, no vaya a hincar la rodilla y no va a prender vela delante de eso. Pero usted no sabe alguien en su casa o usted no sabe una visita y una visita preciso cogió esa escultura, esa imagen, ese cuadro, lo cogió de altar de veneración y fue y se persinó. Ahora que en su casa, por culpa de que usted no acata lo que dice el texto, encuentre a una persona por ahí en un rincón o frente a una pared, persinándose frente a un cuadro, persinándose frente a una escultura, hincando la rodilla en su propia casa, casa suya, usted que dice que es cristiano, pues eso sería de verdad una catástrofe. ¿No le parece? Entonces, dése cuenta, según estos versículos, no según yo, según los versículos, que abominación es la idolatría. No, es que es el cuadro de la tatarabuela, yo no le puedo votar. ¿Y por qué no lo puedo votar? Ah, porque es que es un recuerdo, es que es una herencia afectiva de la tatarabuela. Usted no puede tener ninguna clase de herencia afectiva con la idolatría. Rompa las herencias afectivas con los ídolos. Rompa las herencias afectivas con los ídolos falsos. ¿Por qué? Pues porque es una abominación a los ojos de su Señor. Ahora eso es lo que enseña Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26. Volviendo a Apocalipsis 17, 4, donde dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, un cáliz de oro lleno de abominaciones, ojo, un cáliz de oro lleno de abominaciones. Y se dijo en el versículo 2, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Upa. Quiere decir que la señora es una qué, y lo que le ha ofrecido a los reyes de la tierra, versículo 2, y lo que le ha ofrecido a todas las multitudes, o sea, las muchas aguas, ha sido qué?
4 personas contestando. Lo que le he ofrecido, lo que le he ofrecido. Excelente, Liliana. Muy completo. Así, gracias. La mujer es una idólatra y le ha ofrecido a la gente imágenes para adorar. Muy bien. Imágenes o esculturas o ídolos o lo que sea para adorar. O sea que la mujer es una promotora de idolatría, para que nos entendamos. ¿Quién me lo está entendiendo? La mujer es una promotora de idolatría. Cuando usted me escucha decir promotora de idolatría, ¿a qué me estoy refiriendo? La mujer es una gestora de idolatría. La mujer es una facilitadora de idolatría. ¿A qué me estoy refiriendo? Ese es el sentido de la vida de esta mujer. Es el propósito de la vida de esta mujer. Es la obra fundamental de esta mujer. Quiere decir que la mujer vive para hacer que otros se vuelvan idólatras. La mujer vive para que otros tengan ídolos. En su mente, en su corazón, allá, para que tengan ídolos. Y no solamente para que tengan ídolos, sino para que nieguen que los tienen. Para que nieguen que los tienen. Mire, uno como papá o como mamá, qué tenaz, pero cuando le dicen a uno es que usted está idolatrando, usted está endiosando a sus hijos, lo primero que uno tiende a hacer es a negarlo. A uno le da rabia, a uno le da piedra, a uno lo niega con todas las fuerzas. Y una de las primeras señales de idolatría, una de las primeras señales de todo eso es la negación. La negación. Porque es que yo sé que usted como cristiano, usted ya no hinca la rodilla delante de un cuadro, delante de una imagen, ¿no? Si sigue hincando la rodilla, si sigue yendo a la fuente de los deseos, a echar moneditas, idolatrando al santo de turno, pues eso quiere decir que usted no es cristiano. Pero eso usted no lo hace. Estoy seguro que usted ya no lo hace. O sea, usted no va a tocarle el piecito a la imagen esa y a pedirle un deseo, a pedirle un milagro. No va a tocarle la imagen a ese ídolo, a ese monumento, y le va a decir, ay, que mi marido cambie. No, eso ya no lo va a hacer usted. ¿Cierto que eso ya no lo hace usted? Y usted no va a ir a prenderle una velita por allá a un santo. ¿No es cierto que eso ya no lo hace usted? Y usted no se va a persinar delante de cualquier monumento, capilla, cementerio, imagen, cuadro que aparezca por ahí. ¿No es cierto que eso ya no lo hace usted? Por supuesto que no. Ok, muy bien. Pero los cristianos manejamos otra clase de idolatría, que es una idolatría más camuflada, es una idolatría más elegante, ¿sí? Que no tiene que ver con cosas visibles aparentemente, porque está clavada en la mente, en el corazón y en los afectos. ¿O acaso cuando hablamos de una persona egocéntrica, cuando hablamos de una persona egocéntrica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que tiene que ver con orgullo, con altivez, con vanagloria, pero el egocentrismo quiere decir que está centrada en ella misma. O sea, es una ególatra. Es un individuo es un individuo que se adora a él mismo, una persona que se adora a ella misma. Sufre de un orgullo, una altivez, un egocentrismo, una cosa tan harta, tan fastidiosa, porque la Biblia dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dese cuenta que hay diferentes clases de idolatría, ¿no? La idolatría, hay que desenquistar la idolatría de nosotros. ¿Por qué? Porque mire, usted tiene que amar a sus hijos, amarlos y cuidarlos y todo y disfrutarlos, pero no los puede idolatrar. En el momento en que usted cae en la idolatría, usted cayó en una abominación. Y al caer usted en esa abominación, pues quiere decir que la mujer a usted lo está montando. ¿Me estoy haciendo entender? Y si la mujer a usted lo está montando, pues la mujer a usted lo está dominando. Quiere decir que la mujer es su jinete y lo cogió a usted de burro. ¿Me estoy haciendo entender? Ah, ok. Quiere decir que la mujer tiene el control. Ok, lo estamos entendiendo muy bien. Pero aparte, mire, lo que hay en el cáliz de esta mujer no es solamente un producto, porque no es solamente abominación. Ahora, si hay más de una cosa, entonces, esta mujer se prepara es como cócteles, ¿cierto? Pues un cóctel no es solamente una bebida, un cóctel es una combinación de tragos, una combinación de bebidas. Esta mujer combina el trago de la abominación con el trago de la inmundicia. El trago de la inmundicia. Mm. Hágame el favor y busca Romanos capítulo 1,
Versículo 24. Romanos. Capítulo 1, versículo 24. Me avisa cuando ya. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aparece la palabra inmundicia. ¿Y está relacionada con qué? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La deshonra de su propio cuerpo. La inmundicia que está relacionada con la deshonra de su propio cuerpo. Versículo 26, sigue hablando de la deshonra del cuerpo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiero que note que el versículo 24 usa la palabra inmundicia. La relaciona con la deshonra del cuerpo. El versículo 26 habla de las mujeres que dejaron el uso natural de su cuerpo por el que es contra naturaleza. Y el versículo 27 habla de los hombres que se relacionan con los mismos hombres. O sea que aquí está hablando específicamente de una clase de pecado. El pecado que tiene que ver con la deshonra del cuerpo. ¿Y cuál es ese pecado de la deshonra del cuerpo? El uno dirá que es uno, el otro dirá que es otro. Pero realmente es todo pecado que tenga que ver con una perversión sexual, como usted muy bien lo está escribiendo, muy bien. La perversión sexual. Claro, cuando se habla de perversión sexual, pues, versículo 26, mujeres con mujeres, lesbianismo. Versículo 27, pues homosexualismo. Pero no solamente eso, porque más adelante va a hablar de otros pecados que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la perversión del cuerpo. Pecados como por ejemplo la fornicación. O sea, los dos noviecitos que se ven y se acuestan, o los dos que están viviendo juntos y que no están casados. Y que se presentan como mi esposa, mi esposo, no es su esposa, no es su esposo. No son sino un par de fornicarios, un par de pervertidos sexuales que no tienen en cuenta la ley de Dios. Eso es una inmundicia a los ojos de Dios. ¿Conoce alguna pareja que esté viviendo en inmundicia porque está viviendo en fornicación? ¿Conoce a alguien que esté viviendo en inmundicia porque está en adulterio? ¿Conoce a alguien que esté viviendo en inmundicia porque está viviendo en lesbianismo o en homosexualismo? Bueno, pues todo ese pecado que trate de una deshonra al cuerpo mismo es una inmundicia a los ojos de Dios. Entonces aquí se cuenta el cóctel. Este cóctel de fornicación está hecho a base de idolatría y perversión sexual. Quiere decir que esta mujer, aparte de ser promotora de idolatría, porque una cosa va cogida de la mano con la otra, aparte de ser promotora de idolatría, es promotora de perversión sexual. Si hay una pareja que está en fornicación, esa pareja está montada por la mujer. Si hay una pareja que está en adulterio, esa pareja está montada por la mujer. Si hay alguien que está en lesbianismo o homosexualismo, el individuo está montado por la mujer. Esta mujer será tan poderosa que monta hasta el mismo anticristo. Ahora, si monta al anticristo y la mujer tiene en su mano un cáliz que dentro tiene un cóctel lleno de idolatría y de inmundicia, quiere decir que de eso mismo bebe el anticristo. Entonces tiene que imaginarse a un anticristo idólatra. Como ya hemos visto nosotros, pues la idolatría del anticristo, el Dios del anticristo es él mismo. El Dios del anticristo es el dragón, o sea, su padre, o sea, el diablo. Y él mismo, su propio ego. Que se lo tiene que imaginar en perversión sexual, pero por supuesto, en un libertinaje completo de perversión sexual. Que se lo tiene que imaginar como el gobernante de toda la tierra en ese tiempo escatológico, sí,
Pero dése cuenta que como gobierna toda la tierra y las leyes de él son las que rigen, quiere decir que le dará licencia a todo el mundo durante un tiempo para que idolatren y adoren todo lo que quieran y se perviertan sexualmente como quieran sin ninguna clase de problema. Por eso dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Ok, muy bien. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito. Y después dice, un misterio. Bueno, un misterio no es algo que uno no pueda entender. Un misterio es algo que está detrás de un velo, está velado. Pero al escudriñar, al estudiar, el velo se corre y podemos entender de qué se trataba el misterio. En su frente un nombre escrito, un misterio, en letras mayúsculas, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí, en esa frase en mayúscula, pues están combinando varias cosas que ya se habían dicho, ¿no? Babilonia la Grande. Pues ya se ha hablado de Babilonia la Grande. Versículo 19, la Gran Babilonia. Aquí se dice, la madre de las rameras. Ya se había utilizado el término ramera para referirse a ella. En el versículo 17 se dice contra la gran ramera. La gran ramera es lo mismo que decir la mamá de las rameras. ¿Qué tan ramera es? Es la gran ramera. ¿Qué tan ramera es? Es la mamá de las rameras, para que me entienda. ¿Sí? ¿Con cuál de las dos se entiende mejor? ¿Qué tan ramera es? ¿Es una gran ramera o qué tan ramera es? Es la madre de las rameras. Quiere decir, es la ramera de las rameras, es la ramera que manda, es la ramera superior, es la ramera que está por encima de las demás rameras. Sí, así de sencillo. La madre de las rameras quiere decir la gran ramera. Sí, la ramera de las rameras es la que tiene autoridad sobre el resto de rameras, la que manda a las demás rameras, la que le ha puesto el ejemplo a las demás rameras. Eso es la madre de las rameras. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya se había dicho también en el versículo 4, porque su cáliz está lleno de abominación. Ok. Aquí claramente el misterio pues se va revelando y se va revelando muy fácil. El velo se va corriendo muy fácil. Porque es que esta mujer, así se dice en el versículo 3, que es una mujer, que al mismo tiempo es una ciudad, pero que al mismo tiempo tiene el cáliz lleno de idolatría y lleno de inmundicia, o sea, de perversión sexual. Y que monta a los reyes de la tierra, versículo 2, y que monta a las multitudes de la tierra, versículo 1, y que es tan poderosa que montará al mismo anticristo, versículo 3, que tenaz. Y que si usted se deja, ella hasta lo monta a usted, o sea, lo monta a usted y se la monta a usted, porque lo que quiere esta mujer, que es una mujer en sentido metafórico, ¿no? Lo que quiere esta mujer es que la raza humana en su totalidad caiga en la idolatría y que la raza humana en su totalidad caiga en perversión sexual. Okay. Ahora, cuando alguno llega hasta aquí, cuando alguno llega hasta acá, alguno dirá, sí ve por eso, es la Iglesia Católica. Y mi respuesta será, no puede ser. ¿Por qué? Porque no concuerda. ¿Por qué? Porque dice que con esta mujer han fornicado todos los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y que será tan poderosa que hasta el mismo anticristo, el gobernador de toda la tierra en ese entonces, también tendrá que ver con ella. Si usted examina la tierra en este momento a nivel geopolítico, pues usted se va a dar cuenta que no es así. Usted se va a dar cuenta que el catolicismo es la religión oficial en muchísimos países, pero no en todos los países. Entonces alguno dirá, allá donde la religión católica sea la religión oficial, allá estará la gran ramera. Y entonces, ¿qué hacemos o qué pensamos de los países en los que la Iglesia Católica no es la religión oficial? Entonces, allá no está la gran ramera. Y si en esos países no está la gran ramera, quiere decir que allá no hay idolatría y no hay perversión sexual.
Buena pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la India, la religión oficial no es el catolicismo. La India es uno de los países más grandes, más poblados del mundo. Y en la India la religión oficial no es la católica. Podemos decir que entonces en la India, si estamos interpretando que la Iglesia Católica es la gran ramera, o sea, la que promueve la idolatría y la que promueve la perversión sexual, entonces en la India no hay idolatría y en la India no hay perversión sexual. ¿Es eso cierto? Vámonos a vivir a la India, porque será un país libre de idolatría y será un país libre de perversión sexual. ¿Será eso cierto? ¿Qué dice usted? La respuesta es no. ¿Cuál es la religión oficial de la India? La religión oficial de la India. ¡Yuhu! Buenas. ¡Ey! Cultura general. ¡Ey! ¡Yuhu! La religión oficial de la India es el hinduismo. ¿Sí? El 80% de los indios son hindúes. El 80% de los indios son hindúes. Indio, gentilicio. Hindú, religión. Indio, de la India. Hindú, cuya religión es el hinduismo. ¿Sí? No es el budismo. El budismo pertenece al otro 20% entre otra mezcla de religiones allí. Es el hinduismo. El budismo es el hijo O del hinduismo. ¿Sí? El budismo es el hijo O del hinduismo. Un día Siddhartha Gautama, que era un hindú, se sintió no satisfecho con el hinduismo, fue a buscar a sus dioses. ¿Cuáles son sus dioses? Pues sus dioses son Vishnu, Shiva, Brahma. Y los dioses lo iluminaron. Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación. Iluminación en idioma hindú. Iluminación quiere decir Buda. Buda quiere decir el iluminado. Siddhartha Gautama el Buda, Siddhartha Gautama el iluminado. O sea, un hindú iluminado. Y ese hindú iluminado se convirtió en el Buda y a partir de las enseñanzas del Buda, o sea, Siddhartha Gautama iluminado, apareció el budismo. Ah, ok. Y yo le pregunto a usted, ¿en el hinduismo hay idolatría? Ya le acabé de hablar de los dioses. Vishnu, Shiva, Brahma. Es la religión de las reencarnaciones. Ellos tienen más de 335 millones de dioses. Millones de dioses. Usted no alcanza a contar millones de dioses en el catolicismo, pero sí alcanza a contar millones de dioses en el hinduismo. Allí, en el hinduismo, no hay perversión sexual. Claramente la India es uno de los países más pervertidos sexualmente hablando.
Y allí la religión oficial no es el catolicismo. Entonces alguno dirá, ah bueno, entonces la gran ramera no es el catolicismo, la gran ramera es el hinduismo. No, no nos estamos entendiendo. Porque si usted va a la China, el país más poblado del mundo, este no es uno de los países más poblados, el país más poblado del mundo, allí hay un conglomerado de religiones. La religión oficial del partido político es el ateísmo. Ateísmo. Pero que se declaren ateos no quiere decir que no crean en nada. El ateo cree en él mismo. El Dios del ateo es él mismo. Y aparte usted encuentra allá budismo, taoísmo, hinduismo, catolicismo en mínimas proporciones, protestantismo en mínimas proporciones. Y es uno de los países más poblados. Ahora podemos decir que en China no hay idolatría. Entonces vámonos a vivir a China porque en China no hay idolatría. Y en China no hay perversión sexual. Vámonos a vivir a China porque no hay perversión sexual. No, tampoco. Entonces, entonces debe ser el taoísmo, o sea, el culto al emperador, el culto al rey o al presidente. Ese debe ser la gran ramera, esa debe ser la mujer que monta sobre la bestia escarlata. No, no nos estamos entendiendo. La mujer representa un sistema que está montado sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los gobiernos, sobre todos los sistemas políticos, sobre todas las gentes, sobre las mentes de las personas, sobre los corazones de las personas. Ese sistema es un sistema religioso. La religión es un sistema que promueve la idolatría y es un sistema que promueve, por el libertinaje de la religión, la perversión sexual. ¿Qué es la gran ramera? ¿Cuál es la gran ramera? La gran ramera, en una palabra, es la religión. Porque dígame, ¿qué otra mujer, la religión en femenino, qué otra mujer usted la ve sentada en todo sistema político? Asentada en la mente de todos los reyes. Quiere decir, todo sistema político entregado a la idolatría, a la perversión sexual. De derecha a de izquierda, eso no se persine defendiendo a unos o a los otros. No caiga en esa vanagloria. No importa si es una democracia, no importa si es un socialismo, no importa si es capitalismo, no importa si es de derecha, de izquierda. ¿Usted no ve a la idolatría montada en esos sistemas políticos? ¿Usted no ve a la perversión sexual montada en esos sistemas políticos? Pregunta. ¿Qué mujer, hablando en sentido metafórico, es la que llena los templos de idolatría y llena los templos de perversión sexual, independientemente si el culto es católico, es un culto tao, es un culto hindú, es un culto budista, es un culto rosacrucista, independientemente si es un culto masón, un culto mormón, allá donde quiera que sea que se genere la idolatría y donde quiera que sea que se genere la perversión sexual, ahí está la mujer montada. Entonces, si alguno interpreta aquí que la mujer es específicamente esta iglesia, mire, los enemigos de los testigos de Jehová dicen que la mujer es los testigos de Jehová. Los enemigos de los mormones dicen que la mujer son los mormones. Los enemigos del catolicismo romano dicen que la mujer es el catolicismo romano. Pero si usted interpreta a conciencia, usted se va a encontrar con que la mujer es ese conglomerado de religiones y ahí caiga quien caiga, entre quien entre. Ese conglomerado de religiones que lleva a la gente a la idolatría y que lleva a la gente a la perversión sexual. Ahí cae, ahí entra, entonces, catolicismo romano. ¿Sí o no? Ahí entra hinduismo. ¿Sí o no? Ahí entra budismo. ¿Sí o no? Y ahí entran todos los millones de religiones que existen actualmente sobre el planeta. Entonces, ¿cuál es la mujer? La mujer es la religión. Porque es un sistema idolátrico, la mujer es la religión. Porque es un sistema pervertido, la mujer es la religión. Cuando dice que monta sobre los reyes, ¿es que acaso los reyes no tienen cada uno su religión?
Cuando dice que monta sobre las muchas aguas, ¿acaso no lleva a las muchas aguas a que tenga cada una su religión? A la mujer no le importa cuál es la religión. Lo que le importa es que en esa religión se adore a algo y se pervierta a la persona deshonrando su propio cuerpo. A la mujer no le importa realmente si cae en el culto al catolicismo o el culto a María o el culto a un santo, o el culto a una santa. No le importa. No le importa si es el culto entre los brujos, entre los hechiceros, en el vudú, en la santería. No le importa. Lo que le importa es mantener a la gente ahí en la idolatría y mantener a la gente en la perversión sexual. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted dice que es catolicismo romano, usted está hablando de una partecita tan minúscula, de una esquinita de esto. Pero cuando usted lo ve como un conglomerado de religiones, como un conglomerado de inmundicia y de abominación, ahí usted ya está pensando de una manera más cuerda. ¿Estamos claros entonces? Dentro de 8 días, cuando le pregunte a usted, hágame el favor y me define cuál es la gran ramera, usted dirá, la gran ramera es la religión. ¿Por qué? Porque la religión lleva al mundo a la idolatría y la religión lleva al mundo a la perversión sexual. La gran ramera es la religión, con la cual se han acostado todos los reyes de la tierra, con la cual se han acostado todos los habitantes de este mundo de generación en generación. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Alabado sea tu bendito nombre. Te doy gracias por el entendimiento que tú nos das, por cómo abres el razonamiento, por cómo abres el intelecto, por cómo nos das inteligencia, por cómo nos das sabiduría. Que esta palabra no se quede estancada en nosotros, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.